2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bien, y estamos en momentos bastante turbulentos, tanto en el ámbito internacional como en el plano local. Lo venimos charlando todos los miércoles en Charla con Sentido, y hoy tenemos a una figura muy importante del mercado, muy conocida, Santiago López Alfaro, que es presidente de Patente Valores, fue el socio de Delfos Investment. Ahora nos va a contar un poquito qué es cada cosa, pero fue asesor de la Cámara de Diputados, también del Banco Provincia, es licenciado en Economía de la UBA, una larga trayectoria, es joven, pero una larga trayectoria, así que los saludamos a Santiago. ¿Cómo estás? Buen día, Sebastián Bordato te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos y para todos tus oyentes. Bien, qué placer tenerte acá, Ya con vos vamos ahí teniendo la grilla. Ha pasado Nefa, han pasado muchos economistas, Fermo, tratando de difundir acá humildemente desde la provincia de Misiones lo que es la cultura del ahorro, ¿no? Que en la Argentina cuesta, somos uno de los países con menor penetración en lo que tiene que ver mercado de capitales, pero de a poquito, a veces con un poco de cepo que ayuda, la gente se va interesando un poco más, y bueno, es un mundo muy, muy apasionante que en otros lugares, no sé, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Hasta un obrero tiene sus ahorros indirectamente, capaz que en un fondo de pensión o de retiro, lo que fuere. En la Argentina, lamentablemente, a veces por los golpes que nos damos, por no cuidar la moneda local, tenemos que pelearla un poquito más. Pero tu último puesto, vos hoy actualmente sos presidente justamente de una LIC, ¿no? De Patente Valores, de un broker. Así es, uno de los aproximadamente 250 LICs que hay en Argentina, que es lo que antes se llamaban sociedades de bolsa. Tal cual, que las relevantes más o menos son 20, 25 y ustedes están en el pelotón ahí de las principales, una de las históricas. No sé si tuvo otro nombre, Patente Valores, pero ya tiene una trayectoria de varios años. Sí, este año el 15 de diciembre cumple 30 años. No, siempre se llamó Patente de Valores, es una sociedad de bolsa antigua y muy familiar. De banca privada, ¿no? Claro, exacto, sí, nuestros clientes, básicamente, las más grandes hoy en día, como está el mercado, ¿no? Que tienden a tener una parte importante, como entre comillas, casa de cambio, ¿no? Porque la única manera de acceder a un dólar libre es a través del famoso contado con liquidación o el dólar MEP local. En nuestro caso, al ser más chicas, tenemos más, como se dice, familiares, amigos, a los cuales les tratamos de administrar parte de sus ahorros, como vos decías, en un contexto que no es tan sencillo. Y tienen AGDI, distribuyen fondos de inversión seguramente. ¿O también, tienen gestora propia? No. No, tenemos AGDI y distribuimos fondos de inversión. Lo utilizamos básicamente para alocar los fondos el dinero de corto plazo. Por ahí hay un cliente que vende algo y no hace nada por 2 o 3 días, se aloca un fondo, los llamados money market, que son los fondos de corto plazo. Bien, lo decía en la introducción, y para el oyente, aquel oyente que por ahí a veces no tiene tan a mano a estos economistas que solemos traer acá, la mayoría los conoce, pero algunos por ahí. Bueno, vos, Santiago, tenés un perfil muy particular, porque has pasado por muchos sectores y muchas funciones, es decir, hoy te toca ser líder de una empresa, no importa, en este caso es de servicios financieros o bursátiles, pero has sido asesor de la Cámara de Diputados, del Banco Provincia, o sea, obviamente sos economista, con lo cual tenés un abanico muy amplio. Delfos también, no sé si querés contar un poquito para que el oyente entienda lo que era Delfos y saber más de vos también, que acá
lo que importa también es conocer a quién está hablando, y es el espacio que tratamos de dar. ¿Qué es Delfos? Delfos es una consultora bastante particular, tiene más de 25 años de historia, es una consultora precisamente de mercado. Quiere decir que uno escucha más a los economistas más conocidos y famosos, que generalmente son consultoras de macroeconomía, ¿no? Uno lo escucha hablar de inflación, de tasas de empleo. Bueno, Delfos se especializa en mercados, en bonos y acciones, sobre todo locales y Latinoamérica, y los clientes de Delfos son en particular instituciones financieras, ¿no? Como bancos, compañías de seguros o sociedades de bolsa. Y como bien dijiste, sí, tuve varios años en Delfos, como 10 años en Delfos, después manejé durante más de 6 años lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, del año 2009 a 2015, después volví a Delfos, fui asesor de la Cámara de Diputados, soy asesor del directorio del Banco Provincia, uno de los directores del Banco Provincia, de Andrés Vivaldo, y además soy presidente de Patente, así que sí, he pasado por varios lugares. No se encuentra tan común, viste, que uno se queda en su nicho, pero vos has pasado por todo lado. Trabajaste con también Lisandro Clery, hoy claro, nombrado. Exacto, para... Lisandro hoy, que bueno, es nombrado vicepresidente del Banco Central, era parte del equipo del FGS en su momento, era el que manejaba toda operaciones, toda la mesa, una persona también con muchísima experiencia. Después Lisandro estuvo a cargo de la reestructuración de la deuda del año 2020, ¿no? Acá en Argentina, de la unidad de reestructuración de la deuda, así que sí, soy... Muy linda esa época que les tocó manejar, la verdad que los fondos de inversión que estaban en el FJP y tener que, bueno, fue muy prudente ese manejo, lo digo yo con conocimiento de causa, porque, bueno, estaban los fondos de acciones brasileñas, me acuerdo en ese momento, y la verdad que se manejó con mucho criterio todo ese nuevo paquete que había adquirido el ANSES. Pero Santiago, nos metemos un poquito en mercado, si te parece. Vamos al plano internacional y después nos metemos de lleno en lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo estás viendo afuera? O sea, ya pasó el primer semestre, ¿viste? Veníamos de pandemia, empezó la inflación y ahora de repente la posible recesión. El mercado está esperando noticias alentadoras, vienen pasando, venimos de un rally muy importante los últimos días, las últimas 4 semanas. ¿Qué apreciación te merece el mercado de equity en este sentido? Mirá, yo creo que vos bien lo dijiste, para nosotros es un rally dentro de un mercado bajista que aún no hemos visto. No te voy a decir que no hemos visto los mínimos, pero quizá no hemos visto el fin de ese mercado bajista. Quizá volvamos a ver los mismos mínimos que vivimos hace un par de meses. Creemos que todavía no está terminado el cuento de la inflación, la suba de tasas y el golpe que tiene eso en la economía, sobre todo hablemos de Estados Unidos, ¿no? Más fácil. Sí, aunque casi todos los bancos centrales del mundo están subiendo tasas y para tratar de combatir la inflación. Así que nosotros recomendamos en este momento, luego de este rally, recomendamos cautela. Creemos que los datos de inflación o la inflación todavía no está muerta, se necesita más tiempo, no diríamos quizás con tasas más altas de la que descuenta el mercado, porque todavía se esperan un par de tasas más, sino que más tiempo con las tasas elevadas, digamos, aunque sea estables pero elevadas, para terminar de matar la inflación. Y eso llevaría a algún tipo de desaceleración más fuerte, inclusive recesión, que impactaría en las ganancias de las empresas. Así que nosotros estamos esperando algún tipo de corrección luego de este rally y somos bastante prudentes en la mayoría de los mercados del mundo. Qué difícil es cuando arrancan esas semanas de euforia, medio bajarse, ¿no? Pero tiene mucha lógica lo que decís. Y dentro de los asset class o de los índices, ¿dónde te sentís más cómodo para estar defensivo ante esta pareciera inminente situación de, por lo menos, una contracción fuerte de la economía, ¿no? Sí, es complicado, como decís, ir en contra del mercado, pero bueno, es lo que uno trata de hacer. A nosotros hay ciertos activos que nos sigue gustando, siendo más específicamente Brasil. Vamos a una elección que parece reñida, pero a nosotros Brasil nos parece que fue el Banco Central que mejor actuó, más rápido, y realmente está combatiendo la inflación y ya va 1 mes o 2 meses de deflación, así que a nosotros los activos brasileños nos gusta mucho. Hay que ver cómo termina, digamos, la elección, que es el 1 de octubre, pero creemos que el oficialismo tiene chances de reelegirse y nos gusta mucho Brasil, que están bastante cerca de donde vos vivís, ¿no? Así que habrás visto el boom, lo que es la economía brasileña, ¿no? Que es tremendo. Entonces nosotros creemos que es verdad que las encuestas le siguen dando a Bolsonaro por debajo de Lula,
pero llevándolo esto a lo que fue la década del 90 argentina, que Menem se religió y nadie lo había votado, creemos que algo parecido puede suceder con Bolsonaro, ¿no? Que en las encuestas aparezca por detrás, pero después este gran momento económico que hay en Brasil, con una inflación cero, con un equilibrio de las cuentas públicas, me parece que puede llegar a prevalecer. A nosotros nos gusta mucho Brasil. Así que en particular eso. Luego las bolsas desarrolladas las vemos más caras. Obviamente hay ciertos sectores que siempre son más defensivos, pero nos recomendamos estar más al costado del camino. Seguro. Fue un semestre bastante complicado, sobre todo para el Nasdaq, que es el primero que empieza a recortar cuando uno empieza a mirar, pero bueno, siempre con esas salvedades y esos cuidados que hay que tener. Tocaste Brasil, trabajé muchos años en un banco brasileño, así que me tocó ir muy seguido y ahora vivo muy cerca. Qué importante, ¿no, Santiago? Porque Brasil ha tenido sus derrapes en la moneda, pero históricos, no es que han sido muy prolijos a lo largo de la historia, pero hace 20 años que verdaderamente han logrado como un equilibrio aún con las crisis políticas, y nos vamos metiendo un poco en la Argentina. Este no es un programa que toma partido político, de hecho no lo tenemos, ninguno de los que estamos aquí, pero sí política mata economía, y entonces se complica un poco en la Argentina tratar de desatar, ¿no?, algunos nudos, pero digamos, este contexto internacional, primero te sigo poniéndolo de afuera. Hoy a la Argentina pareciera que afloja un poco, por lo menos el precio de algunos commodities o de la energía, básicamente, porque los commodities en realidad les juegan a favor, ¿no? ¿Cómo ves desde ese lado, desde el mundo hacia la Argentina? Sí, podemos decir que la asunción de Massa estaba el efecto del superministro y, como debo decir, sin tener que criticar ni nada, realmente hubo un efecto local, algún tipo de euforia o de optimismo, pero justo se dio, como vos decías, con un rally de afuera muy importante y con una apreciación de las monedas emergentes que no había sido así claro, en la primera parte del año. Y nos parece a nosotros que en las próximas semanas, por ahí de vuelta, podemos volver a tener algún tipo de corrección, que como nosotros siempre decimos, el ejemplo mejor es Brasil. Nosotros viene algún tipo de crisis internacional y terminamos en recesión, inflación, default y demás, y Brasil que se desacelera un poco la economía, tiene un poquito más de inflación y bueno, y siguen, y otros países como Australia o Nueva Zelanda, que éramos muy parecidos hace 100 años, lo que hacen es crecer un poquito menos y nada más. Así que ese contexto internacional, como vos bien dijiste, empezaron a aflojar los commodities. ¿Por qué? Porque posiblemente el mundo por ahí, o los países más importantes del mundo, entren en recesión. ¿Por qué? Porque todavía falta un tiempo de tasas elevadas y a nosotros nos parece que puede llegar a perjudicar a Argentina sobre el fin de año en un contexto delicado. Seguro. Yo no te quiero quedar a vos, yo hablaba de mí en cuanto a la parte política. Vos podés criticar, hablar bien, eso no hay problema. Desde el lado, digamos, de este programa, de mi lado en general, no soy totalmente apolítico y trato de mirar las variables. Viste que los traders tenemos que, yo soy más comercial, digo, en mi labor, pero digo, tenemos que tratar de operar abstrayéndonos de las cuestiones políticas, pero qué difícil en la Argentina, ¿no, Santiago? Es muy difícil, sí, hay que tratar de abstraerse, pensarlo, pero es complejo, obviamente. Acá en Argentina, en cualquier lado, siempre hay uno de los errores más conocidos es el de enamorarse de una posición por ciertas razones que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Tremendo. Yo siempre digo que invaden el Capitolio, ¿viste? Allá en Estados Unidos y la bolsa no se mosquea, pero acá en la Argentina por ahí te arman un lío en el Congreso o en cualquier lugar y empezás a tener algún problemita. Pero metiéndonos en la Argentina, bueno, algo del panorama empieza a cambiar, ¿no? Se hablaba desde los sectores liberales que tenía que venir un plan y que un plan tenía que tener credibilidad, algunos cambios de nombre, por supuesto, para poder generar esa credibilidad, subir tasas de interés, bueno, tocar el tipo de cambio, que eso por ahora no se estaría dando, por lo menos en el oficial, y tratar de mejorarle la competitividad al campo, ¿no? Y por supuesto cuidar los pesos, ¿no? Parte de eso empezó como a transcurrir, pareciera. El mercado le dio una tregua, sobre todo al dólar, pero estuvo muy bueno lo que hizo el Tesoro, de reperfilar. Pero, ¿y ahora las reservas? ¿Cómo las ves? Porque después, digamos, hay un montón de activos financieros que en la pantalla uno puede ver y estarán caros, estarán baratos. ¿Cómo estás viendo esa parte del Banco Central? ¿Hay posibilidad de recuperar reservas sin devaluar? ¿O hay que apostar ahí a alguna cobertura?
Y yo creo que, o sea, como vos bien lo describiste, el plan empezó con una parte que está bien encaminada, ¿no? Que es tratar de recortar los subsidios, tratar de hacer un ajuste fiscal. La meta con el FMI era 2.5% del PBI y estábamos, obviamente, veníamos arrastrando un objetivo que iba a ser terminar siendo mayor, 3.2, y era importante bajarlo. Entonces quieren bajar el gasto, han hecho una suba muy importante de tasas en las últimas 2-3 semanas, de las tasas de interés en pesos, para absorber pesos y para que la gente no corra hacia el dólar. Pero obviamente acá la gran incógnita es la parte de la liquidación de exportaciones, ¿no? En los meses que se vienen, que tienden a ser malos en liquidación de exportaciones. No estamos, es la peor época estacional del año, no importa quién gobierno estuvo, pero siempre, luego de agosto hasta diciembre, son muy malos, porque recordemos que la cosecha de gruesa ya está casi toda liquidada en agosto, y la cosecha de trigo recién es en diciembre, y el trigo ya hoy hoy en día no es una cosecha mayor para Argentina. Así que el gobierno se encuentra con un tipo de cambio que está apreciado, no solo en términos locales. En los últimos 12 meses la moneda se movió 30-40%, cuando los precios se movieron del 70% a más, porque el productor agropecuario en realidad no tiene el índice de referencia, el IPC o el precio al consumidor, sino un precio más mayorista, ¿no? Y al mismo tiempo todas las monedas se devaluaron contra el dólar. Es verdad que venimos de 2-3 semanas buenas, pero la realidad es que uno mira las monedas, hasta el euro, que estaba en 1.15, se fue a 1. Entonces, ahí creo que el plan tiene una vara muy alta a saltar. ¿Cómo lograr que se liquiden exportaciones para lograr más dólares en el Banco Central? Lo están tratando de lograr con la zanahoria de una tasa mayor. Pero bueno, es la gran incógnita si lo van a poder lograr o no en este contexto donde los productores no necesitan demasiado liquidar, digamos. Claro. Ahí te cambio siempre cuando viene acá un invitado, en algún momento le preguntamos, porque viste que los grandes inversores, no sé, Cathie Woods, uno puede ver la cartera que tiene, ¿no? Entonces ahí te vamos a preguntar, Santiago López Alfaro, ¿es más de la renta variable o es más de la renta fija? ¿Le gusta especificarse de vez en cuando y jugar, bueno, o sos un tipo totalmente afuera? No, nosotros, por lo menos la escuela que tengo yo de Delfos y demás, somos lo que llamo retorno total. Podemos llegar a tener cualquier cosa. O sea, bien ahí, me gusta. Sí, o todo Estados Unidos, o todo Brasil, o todo Argentina. Bien. Yo creo que hoy el activo que más defiende al inversor en Argentina son los bonos soberanos en dólares, ley Nueva York, ¿no? Para que la gente lo entienda, son esos bonos que se fueron canjeando y que hoy valen entre 20 y 25 dólares la lámina de 100, que tienen la ley de Nueva York, que ya Argentina después de diversos canjes y después de diversos juicios, lamentablemente desde el punto de vista de que lo vea, pero bueno, se perdió y se tiene que cumplir con esa ley en el futuro, dadas las condiciones de ese bono. Entonces, a ese valor, creo que cualquier inversor que tenga cierto apetito al riesgo es el mejor activo de todos porque está muy defendido, ¿no? Coincido con vos, y un poquito de paciencia, nada más. Paciencia. Para el que los tenía, quizás, bueno, por eso es interesante lo que decís del retorno total. A veces hay que, bueno, jugar un poco, porque si no, si te quedás parado en un solo lugar todo el tiempo, bueno, o tenés que tener demasiada paciencia, ¿no? Son bonos que no es difícil que valgan 100 dólares como valieron en su momento, porque tienen cupones bajos, para la gente que no entiende, tienen un cupón mucho más bajo que lo normal, pero bueno, son bonos que en este gobierno, cuando canjeó este gobierno, valían entre 45 y 50 dólares, y hoy valen entre 20 y 25, así que esos son bonos que tenemos en cartera, que obviamente hay que esperarlos. Después acciones, obviamente las acciones argentinas desde los máximos de la era Macri, fines del 2017, comienzo del 2018, han caído 80%, 90% en algunos casos. Es difícil que veamos esos máximos por mucho tiempo, pero realmente las acciones argentinas en general, las que cotizan en bolsa, son empresas muy bien manejadas, con poca deuda, con buenos negocios. O sea, en general, a estos precios las acciones argentinas también hay que esperarlas, pero son buenas inversiones. Uno puede nombrar de los bancos, obviamente es más complicado porque bueno, tienen su balance, están muy regulados, pero las empresas como Alvar, Siderar, TGS, Pampa,
bueno, los propios bancos, UPB, Galicia, Macro, son todos entidades muy bien manejadas, con muy poca deuda. Uno puede quizás, en vez de tener pesos, tener eso y esperar. Después Brasil, obviamente nos sigue gustando. Dentro de Brasil, ¿qué sector te gusta más? Porque es un mercado con mucha, también distintos sectores, ¿no? Claro, pero para el inversor es para el local, ¿no? El inversor externo, lamentablemente, tiene la bolsa brasilera un poco más, digamos, tiene que elegir o bancos o petroleras o no tiene mucho. No, en general nos gusta el índice, lo más fácil que se puede comprar en la bolsa argentina a través de un CDR, se llama EWZ, pero acciones como Petrobras han tenido una performance muy buena, pagando con un dividendo anual del 20%, como tener un bono con un cupón del 20%. Los propios bancos los vemos baratos. Es difícil elegir una en particular, pero Brasil en general lo más fácil es jugarla por el índice. Y después sí uno tiene quizás apuestas de corto plazo, los bonos dólar link de corto plazo, uno está devengando una tasa parecida a un plazo fijo del 5,5% mensual y tiene la posibilidad de si hay una devaluación del oficial, tener una ganancia ahí, pero esas son más apuestas de corto plazo. En general es eso que hablamos. Como vos hablabas, el Nasdaq nos parece que es un recorrido que medio debería tener alguna corrección. Nos gustaba a precio más bajo Mercado Libre, nos parece que es una de las empresas que ha salido gananciosa de la pandemia. Es una empresa mucho mejor, mucho más grande, pero bueno, ha tenido su recorrido, pero quizás si hay una corrección, Mercado Libre nos sigue gustando para nombrar empresas que la gente conoce y utiliza, ¿no? Seguro. Santiago, bueno, estamos hablando con Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores. Ustedes tienen abierto, digamos, tienen apertura online, tienen un nicho determinado, apuntan a un target de cliente en particular o son más generalistas. No, generalmente apuntamos a un target, a un tipo banca privada local, aunque tenemos apertura online. Si uno entra a nuestra página, la va a encontrar, digamos, si busca un Patente de Valores en Google, ahí ya aparece la página y se puede abrir. Y se puede operar online como muchas sociedades de bolsa. Perfecto, bien ahí, vamos federalizando al mercado, el oyente lo va escuchando, tiene que animarse, ¿no? Siempre el clásico plazo fijo, a veces funciona, no digo que no, nosotros le decimos carry trade a esa operación, pero bueno, siempre está bueno poder tener la gimnasia de tener tu cuenta comitente, poder tener un bono, entender lo que es una caución, poder tomar pesos y no vender el activo. Entonces, sí, hoy sirve para comprar dólares, ¿no? También. Pero sí, hoy las tasas con las últimas subas, las tasas de plazo fijo son atractivas también para. Seguro. Te quiero preguntar, Santiago, ahí ya para los más especializados, que algunos nos escuchan también, ¿cómo ves después de no sé si llamarle reperfilamiento, suena feo porque no fue así, pero fue, bueno, un canje voluntario, vamos a decirle. No creo que haya sido tan voluntario, vos estuviste del otro lado de la vereda, pero bueno, no te voy a meter en ese brete, pero digo, el canje estuvo, entonces despejó verdaderamente una preocupación que el mercado, que todos teníamos, de una cantidad de pesos, vencimientos en agosto, septiembre y octubre, que llegaban a casi 2,4 billones de pesos. Igual hay un mes, creo que septiembre, que tiene unos 230.000 millones, que ahora supongo hay que ponerle el pecho desde el lado de los privados. ¿Te preocupa? ¿Lo ves que es recontra manejable de taquito en cómo quedó esa parte de los pesos? Mira, no me preocupa si el contexto internacional no empeora mucho. Ahí es la clave. Para mí hay que mirar mucho lo que sucede en el contexto internacional. El canje fue muy bueno, entraron todas las institucionales, los bancos pues los organismos públicos. El inversor más pequeño le conviene para mí ir roleando, ir comprando quizás los dollar links si le interesa o los ser más cortos. Pero no, o sea, está claro que este nuevo equipo quiere atacar, digamos, la situación económica desde el lado de los pesos y está trabajando, obviamente, para conseguir reservas sin devaluar el oficial porque ellos creen que el impacto inflacionario sería muy importante. Entonces, ante esta suba de tasas y ya viendo cómo pagaron, cómo paga lo que paga el central y lo que paga el tesoro, yo creo que es manejable los números que han quedado para rolear. Totalmente. Suenan manejables, pero bueno, como todos los que canjearon, obviamente ahora
como decimos, están un poco a pico seco, ¿viste? Entonces, Sí. ahora dependemos un poquito del privado, que de una mano no son números muy... Creo que el de septiembre es un poquito ahí 230, 240 Sí, no, millones no, de no. pesos, pero El no es problema, algo... con estas tasas, el problema no está ahí. El problema Exacto. acá es lograr la liquidación de la suba de reservas. Es Sí, decir, eso es muy robustecer las reservas, que Sí. tanto se viene hablando. Creo que si le dan a la tecla con eso, empieza a tener una sensación de no digo un programa contundente como los que teníamos, viste, como aquellos de los 90, viste, cuando los 80, cuando venía el programa, que no necesariamente tenían que funcionar. Hemos tenido el caso del Primavera, el Plan Austral, no siempre ha funcionado, después vino convertibilidad, algunos han funcionado muy bien, fueron un intento porque requieren también. Vos dijiste algo muy importante, ¿no? El mundo también te tiene que ayudar. Después, el contexto político, ¿no? Vos sos un gran conocedor de lo que son las cámaras también. Bueno, hay que darle. Pareciera que desde lo institucional a Massa se le está dando ese lugar. Importante. Al final, Rubén ¿está o no está? ¿Escuchaste algo? Hoy yo estuve en la calle todo el día, en un viaje. Todavía no está nada confirmado. No he escuchado si está confirmado, pero como vos bien decís, el plan ataca por todos lados. Las crisis en Argentina, desde 1890 hasta acá, generalmente comienzan o terminan de desatarse por un shock externo. Nosotros hacemos muchas cosas mal y nos termina de empujar al precipicio un shock externo. Entonces es muy importante ver lo que sucede afuera. Como yo te decía, cuando hay shock externo, Brasil, bueno, crece un poco menos, tiene un poco más de inflación. Y Australia y Nueva Zelanda no crecen, por decir países productores de commodities. Hoy en día uno puede aplicar lo mismo para Perú, para Paraguay, para Bolivia y para Chile. Nosotros, lamentablemente, nos desbarrancamos. Entonces es muy importante ver lo que sucede afuera. Yo creo que la mitad del trabajo está hecho, realmente han tomado decisiones muy fuertes en cuanto a recortes fiscales que lo puedan hacer, quita de subsidios y sobre todo trabajo monetario con tasas muy, muy altas. O sea, hoy la tasa efectiva anual llega al 100%, en el caso de los casi al 100%, en el caso del plazo fijo, de las LELIQ y los bonos del Tesoro. Entonces, ahí el problema es que parten de un tipo de cambio muy atrasado y claramente hay una restricción política que no los deja, digamos, modificar el tipo de cambio por ahora. Pero bueno, si esto, como vos decís, afuera sigue todo bien y se acomoda y logran acomodar toda esta montaña de pesos, quizás puedan más adelante acomodar eso y lograr juntar reservas. Pero va bien encaminado el programa, tiene este tema de las reservas que es muy importante que se arregle, ¿no? Es que llegamos muy, muy agotados. Ahí medio por el final, entonces, para comprar dólar futuro, medio que lo recomendás para aquel que sea importador y que no está pudiendo cubrirse de otra manera. Claro, el problema no con el dólar especulativo, digamos. Y el problema con el dólar futuro es que tiene tasas muy altas, ¿no? Para que la gente lo entienda, uno compra un dólar a un mes o a 2 meses con una tasa anual de más del 100%. Hoy los dólar link, los bonos dólar link, que es verdad, es otro riesgo. Uno es un riesgo, por decir así, privado, ROFEX, aunque es un mercado que puede ser muy regulado, y otro es un riesgo puramente estatal. Pero los dólar link tienen una tasa mucho menor, y eso permite no perder tanto si no sucede una devaluación abrupta. Y después están los bonos dólar link privados, pero eso no se consiguen porque están comprados en su mayoría por los fondos comunes de inversión, ¿no? Dólar link. Exacto. Y ahí hay algunas operaciones que es, te vendés a futuro, digamos, te compras un bono dólar link y te vendés el dólar futuro, suele dar una tasa atractiva, ¿sí? Hace unas semanas atrás estaba dando una muy buena tasa, incluso antes, porque se percibía la suba de tasa que estaba por llegar. Pero yo digo, si bien está hechada esa operación, hay que animarse a vender dólar futuro, ¿no? Igual. Sí, yo por mi formación y religión de mercado no vendo opciones nunca. Claro. nunca hice un lanzamiento de calls y demás. Es realmente, para que la gente lo entienda, vender una opción es tener una pérdida, una ganancia acotada y una pérdida infinita. Se supone que acá está acotado porque uno está comprado, pero son dos activos de diferentes riesgos, de nuevo. Uno es un activo, estamos vendiendo un activo privado quizá más seguro contra comprando un activo público que tiene algún historial de reestructuraciones. No es algo que recomiendo, la verdad que quizás es mejor directo a la búsqueda de tasa a través de un plazo fijo, de una ley de que están rindiendo cerca de 100% mensual en pesos.
Seguro. Y para los exportadores, que algunos acá en la provincia seguramente nos escuchan, acá hay mucho té, yerba, ahora se está exportando bastante. Obviamente ustedes deben de hacer también en patente, la venta para exportador, que ahí obviamente tiene otro significado porque termina siendo una prefi a tasa negativa porque toma pesos muchas veces, pero te vendés tus dólares que vas a terminar de liquidar por adelantado y como bien dijiste recién que las tasas están altas, entonces quiere decir que para el exportador sí es tentador vender ese dólar que está por cobrar, ¿no? Claro, sí, no lo hacemos particularmente en la sociedad de bolsa, pero sí lo he visto en los bancos, ¿no? Obviamente, Claro. muchos sectores que tienen créditos por ser créditos regionales y demás, no vamos a decir subsidiados, pero a tasas no muy elevadas, que obviamente le conviene hacer eso, sí, ni hablar. Pero ustedes son agentes ROFEX, sí. Sí, nosotros somos agentes ROFEX. Sí. Trabajamos más con claro. importadores que con exportadores. Sí tenemos Claro. carteras de importadores que utilizan la LIC para cubrirse y para tener los pesos guardados cuando puedan lograr pagar sus importaciones. Ahí sí utilizan ROFEX, Dólar Link, en su momento hemos apostado obviamente a la suba de los dólares financieros y demás. ¿Sí? ¿Cómo ves eso, para ir cerrando y liberándote, este tema de retener el tipo de cambio oficial? Entiendo que si devaluás tampoco es gratis, se arma ahí algunos precios, eso del pass-through, que a veces, viste, cuando devaluás siempre hay algo que no estaba a ese valor, y eso es verdad, es una realidad, nadie quiere tampoco devaluar porque sí, pero si no devaluás, son muy baratas las importaciones y obviamente la tentación a importar todo el tiempo es muy alta y después no hay dólares para todos. Ahí, ¿cuál es tu apreciación personal? No, ¿En este programa habría que soltar un poquito? Y a mi apreciación personal, que obviamente un plan integral debería incluir una modificación del tipo de cambio. Como yo te decía al principio, no solo está trazado en términos locales, cuando uno lo mide prácticamente, o sea, es básicamente cuánto se devaluó el oficial en el último año, 35%. Y qué inflación hubo, ahí puede tomar un montón de mediciones. Generalmente el que produce ese tipo de cambio oficial tiene otra inflación que no es la del IPC, es mucho más elevada, obviamente es una inflación mayorista. Así que sí, lamentablemente yo creo que el plan integral debería incluir una modificación de tipo de cambio. Entiendo las preocupaciones del nuevo equipo económico de primero tener atajado por todos lados para poder liberar el tipo de cambio, si es que lo hacen, porque el pasado demuestra que generalmente hay muchísimos productos y precios que siguen atados al tipo de cambio oficial. Así que bueno, yo entiendo esa restricción, veremos cómo la manejan en el futuro y esperemos que si logran deslizarlo no tenga mayores consecuencias. Santiago López Alfaro, un placer tenerte acá, que hayas participado un ratito en Charla con Sentido, que la gente te conozca. A ver si venís en algún momento, acá están las Camelias, que es el club de golf. No sé, ¿jugás al golf vos? No juego al golf, pero bueno, igual te voy a ir a visitar. Hay un lindo restaurante ahí con una vista pero espectacular a los campos de té. Le mandamos un saludo a la familia Kulovich. Te invitamos y si no, podés jugar al tenis también con el gato, con Harfield, acá muy conocido en la provincia también, o lo que sea. Te esperamos acá por Misiones cuando puedas. Muchas gracias, Sebastián, a vos y a todos tus oyentes. Muy a gusto. Bueno, un abrazo grande y gracias por estar.